En 1815, Eliza Fenning, una joven sirvienta, fue acusada de intentar envenenar a la familia para la que trabajaba. Pero, ¿realmente intentó asesinar a sus empleadores? ¿O fue una víctima del clasismo y la injusticia de la época? Hoy exploraremos uno de los casos más polémicos de la historia británica. Pero primero es necesario recapitular en la historia. La realidad siempre supera la ficción. Elizabeth Fenning, popularmente conocida como Eliza, nació en 1792 en la isla caribeña de Dominica, en el seno de una familia humilde. Los padres de Eliza fueron William y Mary Fenning. William, originario de Suffolk, Inglaterra, sirvió en el primer batallón del 15º Regimiento de Infantería. Mary, nacida en Cork, Irlanda, se casó con William en 1787 en su ciudad natal. La pareja tuvo 10 hijos, pero solo Eliza sobrevivió hasta la edad adulta. Después de la carrera militar de William, la familia se estableció en Londres, donde él se dedicó al comercio de patatas, cuando la pequeña contaba con 3 años de edad. Desde los 14 años, Eliza trabajó como sirvienta doméstica en diversas casas. A finales de enero de 1815, fue contratada como cocinera por Oliver Turner, un impresor de artículos jurídicos que residía en el número 68 de Chancery Lane, Londres, junto a su esposa Margaret, su hijo Robert y su nuera Charlotte. La estancia de Eliza en esta casa sería breve, pero marcaría su destino para siempre. En Chancery Lane también trabajaba una criada, llamada Sarah Peer, y 2 aprendices, Roger Gadsden y Thomas King. Los 4 empleados vivían en la casa. En general, Eliza gozaba de buena reputación. Sus contemporáneos la describieron como una muchacha alegre, amable, trabajadora y de carácter vivaz. Sin embargo, unas semanas antes de los hechos, Charlotte la había amenazado con despedirla por haber entrado, vestida de manera inapropiada, en la habitación de los aprendices para pedir prestada una vela. Este incidente molestó a Eliza y le confesó a su compañera, Sarah Peer, que ya no le agradaba a su señora, aunque parecía haber superado el asunto. A Eliza le gustaba cocinar y quería mostrar su habilidad para hacer albóndigas, pero Charlotte la desanimó. Sin embargo, el 21 de marzo de 1815, solo 7 semanas después de incorporarse en Chancery Lane, Eliza, por iniciativa propia, le pidió al cervecero de la zona que le trajera algo de levadura. Ante esto, Charlotte cedió y permitió que Eliza preparara un bistec, patatas y albóndigas para la cena, además de hacer un pastel de carne para los aprendices. Eliza se puso manos a la obra, preparó el pastel y las albóndigas. Los aprendices solían comer a las 2 de la tarde, mientras que la familia lo hacía alrededor de las 3. Eliza colocó las albóndigas junto a las brasas para que se cocinaran a fuego lento. Mientras tanto, aprovechó para llevar la tarta al horno de la panadería para que éste se fuera horneando. Al regresar a Chancery Lane, Eliza se dio cuenta de que las albóndigas no habían tenido éxito, ya que no habían subido. Aunque la comida tenía un aspecto poco apetitoso, Eliza no cesó en su empeño de servir el plato y llevó a la mesa 6 albóndigas pequeñas, negras y pesadas. Sin embargo, los Turner comieron las albóndigas, al igual que la propia Eliza. Los efectos fueron inmediatos. Charlotte pronto sufrió un dolor insoportable y vomitó. Su esposo, su suegro y Eliza también se vieron afectados. Uno de los aprendices, Roger Gadsden,
que había probado las albóndigas en la cocina y luego afirmó ante el tribunal que Eliza le advirtió que no lo hiciera, también cayó enfermo. Se mandó llamar al cirujano Henry Ogilvy y poco después llegó el doctor John Marshall, el médico de la familia, quien asumió el control de la situación. Eliza le pidió a su compañera de trabajo, Sarah Peer, quien no había comido ninguna albóndiga, que fuera a buscar a su padre, quien casualmente trabajaba para su hermano, un comerciante de patatas en Red Lion Street, Holborn. Sarah no le mencionó al señor Fanning que era un asunto urgente ni hizo alusión a la enfermedad que afectaba a la casa, y el hombre olvidó el mensaje hasta que regresó a su hogar. Entre las 9 y las 10 de esa misma noche, el padre de Eliza se presentó en la casa de los Turner, en Chancery Lane, y llamó a la puerta. Fue entonces cuando Sarah le contó una mentira descarada. Siguiendo las instrucciones de su señora, le dijo que Eliza había salido a hacer un recado. Él se marchó sin saber que 5 personas dentro de la casa, incluida su hija, habían sido envenenadas. Afortunadamente y contra todo pronóstico, la familia se recuperó, ya que lo que habían ingerido no fue suficiente para matarlos. El señor Turner sospechó rápidamente de la presencia de arsénico y a la mañana siguiente le mostró al doctor Marshall el plato en el que se habían hecho las albóndigas. El cirujano lavó el recipiente, añadió agua, la removió, la filtró y examinó el sedimento. Encontró media cucharadita de un polvo blanco. Definitivamente descubrí que era arsénico, declaró más tarde ante el tribunal. Sin embargo, no detectó arsénico ni en los restos de la levadura ni en la harina. Observó que los cuchillos que la familia había usado en el almuerzo estaban ennegrecidos. Durante el juicio le preguntaron al doctor Marshall si el arsénico se corta con un cuchillo, ¿producirá en el cuchillo el color de la negrura? A lo que respondió: no tengo ninguna duda. Eliza era la principal sospechosa, ya que había sido ella quien cocinó las albóndigas. Fue arrestada el 23 de marzo de 1815 por William Thistleton y acusada de intento de asesinato. Fue interrogada ante un magistrado en Hatton Garden el jueves 30 de marzo y después la encarcelaron en la prisión de Newgate, a la espera de la celebración del juicio. Cuando sus padres finalmente se enteraron de su situación, recaudaron 5 libras para su defensa. Se destinaron 2 guineas al señor Alley, un abogado defensor, y el resto se utilizó para pagar a otro abogado que redactó el escrito. Esa fue la totalidad de sus recursos legales, mientras que en su contra se encontraban los Turner, con su red de contactos legales, favores y conocimientos. La acusación estaba plagada de conflictos de intereses. El amigo personal y abogado de la familia también era el secretario del magistrado que había encarcelado a Eliza. El caso fue llevado a juicio en Old Bailey el 11 de abril de 1815, bajo la supervisión del registrador John Sylvester. La acusación contra Eliza se basaba completamente en pruebas circunstanciales, enfocándose en su comportamiento y actitud general, así como en su posible acceso al veneno. La acusación alegó que Eliza, resentida por la amenaza de Charlotte con despedirla, había decidido robar arsénico y envenenar a toda la familia. Turner guardaba un paquete de arsénico bien sellado y etiquetado con la advertencia arsénico, veneno mortal, en un cajón sin llave en la oficina donde trabajaban los aprendices. Lo usaba para exterminar a los ratones y ratas que solían comer pergaminos y vitelas. 2 semanas antes del envenenamiento, Turner se dio cuenta de que el arsénico había desaparecido. El cajón también contenía trozos de papel, que los sirvientes utilizaban para encender el fuego.
Durante el juicio, Roger Gadsden, uno de los aprendices, declaró que había visto a Eliza sacar papel del cajón donde se guardaba el arsénico, insinuando que ella había visto el veneno y lo había robado. Eliza dijo ante el tribunal que cuando necesitó papel para encender el fuego lo había pedido y suplicó que Thomas King, el otro aprendiz, acudiera a declarar en su favor, pero se le negó la petición. Además, el señor Ogilvy, quien podría haber testificado que ella misma había estado muy enferma, no fue citado. Todo estaba en su contra. El tribunal confiaba en la respetable familia Turner y no tenía dudas sobre la culpabilidad de Eliza. No le dieron oportunidad de defenderse mediante los procedimientos legales, pues su estatus era muy inferior al de la acusación. Las débiles pruebas contra Eliza fueron las siguientes. Puesto que la joven sabía leer, podría haber identificado el paquete de arsénico que desapareció del escritorio del señor Turner y haberlo añadido a la comida. Además, según la señora Turner, Eliza preparó las albóndigas sola en la cocina, lo que le habría dado la oportunidad de envenenarlas. Se sospechaba que su motivo podría haber sido la venganza contra Charlotte Turner, quien la había amenazado con despedirla. Se comprobó que el arsénico sí estaba presente en las albóndigas, lo que causó la intoxicación de la familia Turner. Sin embargo, durante el juicio se argumentó que la harina y la leche utilizadas no contenían veneno, lo que indicaba que el arsénico fue añadido después de preparar la masa. El problema con este argumento es que no se llevó a cabo una investigación científica adecuada para esclarecer cómo el veneno había llegado a las albóndigas. Además, esa misma mañana, Eliza había preparado un pastel de bistec para el almuerzo de los sirvientes. La defensa de Eliza fue, cuanto menos, deficiente. Su abogado defensor, el señor Alley, apenas habló y ni siquiera estuvo presente en el tribunal cuando se presentó el resumen del jurado. Además, uno de los miembros del jurado era sordo, por lo que no pudo escuchar ninguna de las versiones presentadas ante el juez. A Eliza solo se le permitió defenderse al final del juicio. Se puso de pie y declaró su inocencia. Soy verdaderamente inocente de todos los cargos. Soy inocente. De hecho lo soy. Me gustó mi lugar. Me sentí muy cómoda. El sistema judicial, influenciado por el clasismo, aceptó sin cuestionar el testimonio de la clase media y le negó a William Fanning, el padre de Eliza, la oportunidad de defenderla. Su intento de presentar pruebas sobre la buena relación de su hija con los Turner fue rechazado sin consideración. A pesar de que Eliza mantuvo su inocencia durante todo el juicio y las pruebas que la condenaron fueron desacreditadas por hechos como que Elizabeth también había comido las albóndigas y había enfermado, que el cajón con arsénico era accesible para toda la familia y trabajadores, que no se halló arsénico en la harina utilizada para preparar las albóndigas y que 5 testigos declararon su buen carácter y honestidad, Eliza Fanning fue declarada culpable de intentar asesinar a la familia Turner y condenada a la pena de muerte. Fue enviada de nuevo a la prisión de Newgate, en Londres, donde permaneció encarcelada hasta el día de su ejecución. Los periodistas presentes en el tribunal registraron lo siguiente. La sacaron del banquillo convulsionada por el dolor y profiriendo gritos espantosos. El veredicto, aunque predecible, fue un golpe devastador, pero no solo para Eliza y su familia. Los trabajadores, indignados por la injusticia del proceso y convencidos de su inocencia, iniciaron una petición para que se le indultara la pena. Además, figuras influyentes y de renombre enviaron solicitudes de indulto a Lord Sidmouth, el ministro del Interior, y al príncipe regente, e incluso cartas a The Times, aunque no fueron publicadas. Basil Montagu, un destacado cuáquero, descubrió pruebas de que Robert Turner había tenido un episodio previo de inestabilidad mental
en el que se mostraba salvaje y desquiciado y amenazaba con matar a su esposa y a sí mismo. Envió sus pruebas al registrador John Sylvester, quien las descartó por considerarlas totalmente inútiles. Un químico anónimo decidió recrear él mismo algunos elementos del crimen. Preparó albóndigas con arsénico, pero el veneno no tuvo ningún efecto sobre su capacidad de elevarse o inflarse. También le pidió a su cocinera que hiciera albóndigas y luego las contaminó en secreto mientras ella no miraba. Nadie notó ningún cambio en su consistencia. Incluso intentó convencer a los Turner, cuyo apoyo era la mejor esperanza para conseguir el indulto de Eliza. Los visitó en su casa, pero justo cuando estaba haciendo progresos con Orlibar Turner, John Sylvester, el registrador, entró en la casa y, respaldado por Robert Turner, lo convenció de no firmar la petición en favor de Eliza. Los esfuerzos de los partidarios de clase media de Eliza también fracasaron. El control del caso por parte de John Sylvester prevaleció y se programó la ejecución de Eliza. Ella mantuvo su inocencia hasta el final. La escena de la despedida con su madre fue desgarradora. Se separaron en un estado de terrible agonía. La mañana del 26 de julio de 1815, Eliza se levantó a las 4, se lavó y entregó un mechón de su cabello a cada una de sus asistentes. Rezó hasta las 7 y luego se vistió. Quiero abandonar el mundo. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero es cruel morir inocentemente. Sin embargo, perdono libremente a todos y muero en caridad con todo el mundo. Pero no puedo olvidar mi inocencia herida. Miró por la ventana a los demás prisioneros, que, aunque habían estado encerrados en sus celdas, se habían asomado a las ventanas para verla. A las 8 de la mañana, Eliza subió al cadalso con los brazos atados. Se presentó ante la multitud con un vestido de muselina blanca, una cofia de muselina y unas botas de color lila pálido atadas con cordones. Se decía que este era el atuendo que tenía la intención de usar para su boda. El reverendo Horace Cotton la acompañó hasta la horca y le preguntó si tenía algo que comunicarle en sus últimos momentos. Ella le dijo: «Ante el Dios justo y todopoderoso, y por la fe en el santo sacramento que he recibido, soy inocente del delito que se me acusa». Elizabeth Fanning fue ejecutada públicamente frente a la prisión de Newgate, junto con otros 2 condenados. Tenía solo 22 años en el momento de su muerte. El padre de Eliza tuvo que pagar 14 chelines y 6 peniques como honorarios de verdugo antes de poder obtener el cadáver de su hija para su entierro. Entre la multitud de 50.000 personas se encontraba el escritor y periodista William Hone, defensor de la libertad de prensa y amigo de los oprimidos. Eliza Fanning fue enterrada 5 días después de su ahorcamiento, el lunes 31 de abril de 1815, en la iglesia de San Jorge el Mártir, cerca de Brunswick Square. Se estima que unas 10.000 personas acudieron a su funeral. Su ataúd fue llevado por 6 mujeres jóvenes vestidas de blanco. La única posesión de Eliza, una Biblia, fue legada a su madre. Miles de personas furiosas se congregaron frente a la casa de los Turner, indignados por la injusta condena de Eliza. Algunos incluso amenazaron con quemar la residencia de Chancery Lane. La policía de Bow Street permaneció alrededor de la casa durante días para proteger a sus habitantes. Algunas personas fueron arrestadas por comportarse de manera descontrolada y tumultuosa. El caso de Eliza Fanning generó un debate significativo sobre la justicia y la aplicación de la pena capital. William Hone, en su libro The Important Results of an Elaborate Investigation into the Mysterious Case of Eliza Fanning, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en su contra
y sugirió que su ejecución sirvió como advertencia para otros sirvientes. Figuras prominentes como Samuel Parr y Charles Dickens también expresaron dudas sobre su culpabilidad. Pero, ¿qué pasó realmente el 21 de marzo de 1815? No existían pruebas directas de que Eliza añadiera arsénico a las albóndigas. De hecho, ella misma las consumió y enfermó, lo que resultaría ilógico si su intención hubiera sido envenenar a la familia. En aquella época, el arsénico era de uso común en los hogares, especialmente para eliminar ratas. Dado que no existían normas estrictas de seguridad, es posible que la contaminación ocurriera de manera accidental. Esta fue la versión aceptada por el tribunal, a pesar de la falta de pruebas directas. La acusación se basó en la sospecha de que Eliza tenía acceso al arsénico y había insistido en preparar las albóndigas. Sin embargo, el juicio estuvo marcado por prejuicios sociales y errores legales. No se consideraron todas las posibilidades, y la defensa de Eliza no tuvo oportunidad de demostrar su inocencia. Por esta razón, su caso se convirtió en un símbolo de injusticia judicial, y muchas personas de la época creyeron que su ejecución fue un grave error. El caso de Eliza Fanning, condenada y ejecutada en 1815 por un crimen que muchos consideran injusto, destaca las fallas del sistema judicial de la época y plantea interrogantes sobre su culpabilidad, dejando una lección sobre la importancia de una justicia imparcial. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Eliza Fanning envenenó a la familia Turner a propósito con el objetivo de acabar con sus vidas? ¿O por el contrario, fue una víctima más de una levadura en mal estado o envenenada por una tercera persona? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!